Este es un Maimer Hasidis, un discurso hasídico del Rebbe Rabbi Menachem Mendel Schneerson, en donde se explica a partir de una palabra de la Parsha Shlach diferentes explicaciones de esta palabra y a partir de esto, cuál es el enfoque adecuado en el servicio a Dios, cuál es la preparación para el servicio a Dios y el enfoque adecuado en el servicio a Dios. Todo girando en torno a diferentes explicaciones que encontramos de una misma palabra, por así decir, una palabra extraña en la Parsha Shlach. Este Maimer, este discurso, el Rebbe lo dijo en Tov Shin Lamed Aleph, 1971, en el Shabes de Parshat Shlach, que bendice al mes de Tammuz, que da comienzo, por así decir, al mes de Tammuz. El versículo que da comienzo al Maimer es uno de los primeros versículos de la Parsha. Shlach lecho anoshim, envía para ti, le dijo Dios a Moishe, hombres, personas. Veyosuru, esta es la palabra clave de todo el discurso. En general se traduce y deben revisar, espiar, recorrer. Vamos a ver cuáles las traducciones que el Rebbe trae. Es Eretz Canaan, la tierra de Canaan, etc. Envía a personas y que revisen la tierra de Canaan, y cualquiera que lee la Parsha sabe la historia, los espías fueron, volvieron, todo un lío terrible. Ahora no voy a entrar en ese detalle porque no es el asunto de este Maimer. Explica el Tzemach Tzedek, explica el tercer Rebbe de Chabad, que también se llamaba Menachem Mendel, en Ohr HaTorah, en el libro que junta los discursos hasídicos del tercer Rebbe de Chabad, Tzemach Tzedek, que en esta palabra Yosuru hay varias explicaciones, como dice el Midrash Shirashirim Rabo, sobre un versículo de Koyeles. El versículo este está en Koyeles 1:13. Venosati es libi lidroish, di mi corazón, puse mi corazón, dice Koyeles, Shloim HaMelech, el rey Salomón. Mi corazón lo puse para analizar, velosur bechochma. La misma palabra de nuestra Parsha, Yosuru en nuestra Parsha, revisar, analizar, espiar, dice Shlomo HaMelech, Losur bechochma. Revisar, analizar en la sabiduría. Yo puse mi corazón para pensar y entender cómo es la sabiduría. Dice el Midrash sobre este versículo, ¿qué significa Losur bechochma? ¿Qué significa analizar, recorrer, espiar la sabiduría? Explica el Midrash, hacer un tayar. Un tayar es una persona que recorre, como un mochilero que recorre un lugar, otro lugar, etc., dentro de la sabiduría. Por eso está escrito, Veyosur es Eretz Canaan, hay que revisar, recorrer la tierra de Canaan. El Midrash es el que liga, pega, por así decir, el versículo de Parshat Shlach con el versículo de Koyeles, en donde Losur, Yosuru, significa recorrer. Perfecto. Otra explicación, dice el Midrash, Lidroish, el versículo de Koyeles, ¿qué quiere decir? Que Shlomo HaMelech, el rey Salomón, quiere recorrer, analizar, etc. ¿Qué quiere hacer? Lidrosh velosur lehoisir. Otra explicación diferente. Recorrer, y a través de recorrer la sabiduría, lehoisir, agregar, yoiser, más, agregar más sabiduría. A partir de que uno analiza una cuestión, uno mismo se vuelve más sabio. El análisis y la profundización en un concepto agregan sabiduría. Y lo mismo dice en Koyeles Rabba, en otro lugar en el Midrash, sobre el versículo este mismo, Venosati es libi, puse mi corazón, Mau velosur, ¿qué significa? Pregunta el Midrash, recorrer la sabiduría. ¿Cómo recorres a pie la sabiduría? Dice el Midrash, otra explicación, hacer toyar le jochma. Toyar, la traducción literal de toyar, la palabra en hebreo, toyar significa adjetivo. Toyar significa la forma, como Yefes Soyar, una persona que es linda de cara, su forma es armónica, es bonita, etc. Toyar ponim, la forma del rostro. Así como un adjetivo le da forma a un sustantivo, grande, chico, mediano, etc. Entonces vos tenés, el adjetivo es grande y el sustantivo es, qué sé yo, una computadora grande. El adjetivo le da forma al sustantivo. De la misma manera, la palabra toyar le da una forma a la jochma, a la sabiduría, sea lo que fuera que quiere decir. Y también dice el Midrash, como está escrito en la Parsha Shlach, Shlach lecho anoshim v'yosur es Eretz Canaan. Hay que enviar personas que le den un toyar, una forma, un adjetivo a la tierra de Canaan. Por eso, dice el Midrash, continúa, por eso también está escrito otra explicación, losur lehoisir, agregar. Vemos entonces que hay tres explicaciones de la palabra Yosuru en la Parsha Shlach. No es solamente recorrer, esto es una explicación. Tayar, recorrer. Otra explicación es lehoisir, agregar.
Y otra explicación es toyar, forma, adjetivo. Y si es así, esta palabra vino a enseñar y terminó siendo enseñada. O sea, nosotros queríamos aprender de la palabra Yosur Eretz Canaán, que Yosur significa recorrer la tierra de Canaán. Perfecto. Pero al fin y al cabo encontramos otras explicaciones vinculándolo a esta palabra, vinculándola a otros versículos en Coyeles, aquí y allá, que significa al fin y al cabo tres cosas. No solamente lo aplicamos al versículo de Coyeles, que en Coyeles él quiere agregar sabiduría, él quiere recorrer la sabiduría, él quiere darle una forma a la sabiduría, sé lo que fuera que quiere decir, sino que llevamos eso también a la tierra de Canaán. Al recorrer la tierra de Canaán, a encontrar una forma a la tierra de Canaán y agregar la tierra de Canaán. Sea lo que fuera que quiere decir estas cuestiones, el Rebbe va a explicar hacia el final del discurso. Entonces, esta palabra Biosuru vino a enseñar y terminamos enseñándole a esta palabra. Es decir, que en el concepto de recorrer la tierra de Canaán podemos explicar también la palabra agregar y también la palabra tayar, que significa un turista, una persona que recorre, y toyar, una forma, un adjetivo. De todo esto se entiende que aquello que está escrito en Parshas Shlach, los Eretz Canaán, entre comillas, recorrer la tierra de Canaán, no es solamente tayar, no es solamente un turista o alguien que indica el camino, un guía, por ejemplo, sino que también la palabra toyar, sino que también acá se aplica la palabra adjetivo, forma, y más aún, también Israel, también agregado, aumentado, y como está explicado en los discursos de Tzemach Tzedek, donde él explica el concepto de Biosur Eretz Canaán, recorrer la tierra de Canaán, en vínculo a otro versículo de Coyeles también, de Israel Eretz Bakoili, el agregado en la tierra es en todo. Punto. Este es el primer capítulo en donde el Rebbe plantea que una palabra al fin y al cabo significa tres cosas diferentes. Y a partir de eso vamos a entender qué significa el enfoque en el servicio a Dios. 2. Continúa explicando el Tzemach Tzedek, el tercer Rebbe de Chabad, que la virtud que se hace a través de recorrer la tierra de Canaán, Israel, Yosuru, Israel, agregado que hay a través de recorrer la tierra de Canaán, esto lo vamos a entender a través de entender otro versículo también en Coyeles. Israel lechochma yesh Israel lechochma menasichlus. Hay una virtud en la sabiduría más que en la tontería, que Israel, como la virtud que hay en la luz por sobre la oscuridad. Esto es lo que dice Coyeles. No hay que ser muy inteligente para saber que la luz es mejor que la oscuridad. Pero hay una virtud en la sabiduría por sobre la tontería, como la virtud de la luz por sobre la oscuridad. Entonces, ¿cuál es la virtud? Acá estamos deteniéndonos en una de las explicaciones del versículo Yosuru, agregar, Israel, Yoiser más. La explicación es que hay una virtud y elevación en la sabiduría que surge a través de, primero, tener oscuridad. O sea, falta de comprensión, tontería, perdón. Hay una virtud en la sabiduría cuando primero uno es un tonto, por así decir. ¿Qué significa? ¿Que sos un tonto realmente? No. Estamos hablando de falta de comprensión. Justamente, cuando una persona estudia un capítulo, un asunto en la Torá y no lo entiende y tiene preguntas, etc., decimos que hay una falta de comprensión. Entonces, a partir de esas preguntas que uno tiene en este asunto que está estudiando y uno se esfuerza para entender el asunto, justamente a través de esto uno llega a la plenitud más elevada que hay en el intelecto. Si una persona entiende las cosas así de entrada y nunca pregunta nada sobre el asunto, no llega a la verdadera profundidad del asunto. ¿Cuándo se llega a la profundidad? Cuando uno no entendió, y uno pregunta, y uno cuestiona, y uno entiende de esta perspectiva, de la otra perspectiva, y compara una perspectiva con la otra hasta que llega realmente a la verdad del asunto, como vamos a estudiar. Porque entonces, cuando la persona tuvo preguntas y las respondió y llegó a la plenitud del intelecto, entonces se responden las preguntas que tenía desde el comienzo. Y esto es lo que significa que un estudiante hace más sabio a su maestro. No solamente que el estudiante tiene que estar en forma de bitul, anulación absoluta a su maestro, como está escrito en el Talmud, que tanto tiene que ser el temor y la entrega que el estudiante tenga hacia su maestro, que, obviamente esto es una expresión, de sus labios sale bilis, mara, o sea, temor, miedo, está muerto de miedo, escuchando, prestando atención absoluta a su maestro. Este es el concepto de bitul, anulación total a su maestro.
No solamente esto es un estudiante, sino que más aún, un estudiante verdadero. El anterior era un estudiante, ahora es un estudiante verdadero. ¿Cuál es la definición? Hace más sabio a su maestro a través de la cantidad de preguntas que le pregunta a su maestro. Le plantea preguntas a su maestro y a través de esto el maestro llega a la profundidad mucho más elevada en el concepto mismo que está explicando. Es decir, el maestro mismo gana a través de explicar. Porque le preguntaron, el maestro tuvo que pensar, llegó a un nivel más profundo de concepción de esta idea y ahora la puede explicar de otra manera. Y como dice el Talmud también en Baba Metzia, esta es una historia famosa. Reish Lakish tiene una historia larga, así se llamaba este sabio, y Rabbi Yochanan. Tenían una relación muy particular entre ellos. No voy a entrar en toda la historia. La cuestión es que eran compañeros de estudio, grandes compañeros de estudio. Cuando murió Reish Lakish, Rabbi Yochanan estaba extremadamente triste, muy triste. Y dijeron los sabios, ¿quién va a ir y sentarse con Rabbi Yochanan y tranquilizarlo, consolarlo, pobre Rabbi Yochanan? Ya no tenía una jabruza, se dice, un compañero de estudio con quien discutir, básicamente. Entonces fue Rabbi Elazar ben Petaz, que era muy preciso con sus enseñanzas y sabía muchísima Toira, quizás como Reish Lakish. Entonces fue Rabbi Elazar ben Petaz, Eliezer ben Petaz se sentó frente a Rabbi Yochanan y toda cosa que Rabbi Yochanan decía, Rabbi Eliezer le contestaba, encontré una braisa, una enseñanza de la época de los Tanoim, no voy a entrar en todo el detalle, encontré una enseñanza que apoya lo que estás diciendo. Cada cosa que Rabbi Yochanan decía, Rabbi Eliezer le contestaba, sí, es verdad, yo lo escuché en tal lado, lo escuché en tal otro lado, lo escuché acá y allá, etc. Y Rabbi Yochanan le dijo, ¿acaso vos sos como Bar Lakisha? ¿Vos sos como Reish Lakish? ¿Vos pensás que me vas a consolar a mí? ¿Que perdí a Reish Lakish? ¿Con tus palabras? ¿Con tus ideas que me estás diciendo? Bar Lakisha, Reish Lakish. Cada cosa que yo decía me preguntaba 24 preguntas diferentes. Y yo le respondía a las 24 respuestas adecuadas. Y automáticamente, a partir de las 24 preguntas y 24 respuestas, la ley salía clara, concreta. Esto debe ser de esta manera. Cada detalle, cada coma, etcétera, salía perfecto. Y vos lo único que me decís es, yo escuché lo que vos dijiste en tal lugar, yo escuché lo que vos dijiste en tal otro lugar. No me haces ninguna pregunta. No avanzamos en esto. ¿Acaso, le dijo Rabbi Yochanan a Rabbi Eliezer ben Petaz, acaso yo no sé que es correcto lo que yo dije? Obvio que es correcto. La cuestión es, ¿cómo llegamos a un nivel más profundo? A través de las preguntas. Es decir, que justamente a través de las preguntas de Reish Lakish, entonces se llegaba realmente a la clarificación concreta de la ley. Porque a través de las preguntas uno llega a un concepto más profundo y más elevado. Y esto es Isren HaChochma min HaSichlus, Gewalt. Fantástico. Hasta ahora nosotros pensábamos, la traducción de versículo no me lo olvidé, hasta ahora nosotros pensábamos que Isren HaChochma min HaSichlus, ¿qué significa el versículo? Hay una virtud de la sabiduría por sobre la tontería. Obvio, ¿qué sos tonto? Es mejor ser inteligente que ser un tonto. Necesitamos al hombre más inteligente de toda la historia, Shloime HaMelech, para venir a decirnos, es mejor ser inteligente que ser un tonto. Obvio, cualquier tonto sabe eso. Shloime HaMelech está diciendo otra cosa. Isren HaChochma, ¿cómo crece y se profundiza en la sabiduría? Min HaSichlus, de la falta de comprensión. A partir de la falta de comprensión, a partir de las preguntas, se profundiza en el concepto, y esto es verdadera virtud y crecimiento, Isren Yoiser más, Chochme, sabiduría. Esto es otra idea. Esto sí requiere más análisis, y esto sí es kedai, es adecuado que lo diga Shloime HaMelech. Y como está explicado en otro lugar, que por esta misma razón la ley es como el Talmud Bavli frente al Talmud Yerushalmi. Hay dos Talmud Bavlis aproximadamente año 450 de la era común en Babil, en Babilonia. Talmud Yerushalmi es aproximadamente año 300 de la era común en Jerusalén, en Eretz Israel. No en Jerusalén particularmente hablando, sino Eretz Israel. Y son diferentes y a veces discuten. Cuando discute Talmud Bavli con Talmud Yerushalmi, la halajá es como Talmud Bavli. ¿Por qué? Porque el Talmud Yerushalmi, el estudio es en forma de rectitud, luz recta, directo. Esto es así, así, así. No hay tantas discusiones y preguntas, etc.
sino que todo es, como decía Rabbi Yochanan, ¿acaso no sé que lo que yo dije es correcto? Ya sé que está bien lo que yo dije. No necesito que me apoyes. Encontré lo que dijiste acá, encontré lo que dijiste allá. Ya sé que está bien. Talmud Yerushalmi es todo recto, directo. Muy pocas preguntas y discusión. Lo que no es el caso con el Talmud Bavli. Hay un montón de preguntas. A veces puede haber una hoja entera, 2 hojas, pregunta-respuesta, apoyo, contradicción, pregunta-respuesta. Es decir, ocultamientos, dificultades, y como dicen nuestros sabios también, que cuando el versículo dice en Eijo, en la oscuridad me asentaste, en la destrucción del primer templo, etc., oscuridad, destrucción, tristeza. ¿A qué se refiere la oscuridad? Talmud Bavli, justamente, es oscuro. ¿Por qué es oscuro? Porque hay muchas preguntas, dificultades, problemáticas, contradicciones. Acá dijiste una cosa, ya dice otra. Y por eso la halajá, justamente la ley, es como el Talmud Bavli. Porque justamente a través de las preguntas se llega a la profundidad más elevada, que Isra Jochma Minasichlus, como la virtud de la sabiduría que surge justamente de la tontería. O sea, no leamos tontería, sino falta de comprensión, es decir, preguntas. Ahora bien, así como la virtud de la sabiduría, el crecimiento de la sabiduría es justamente de y a través de la tontería, lo mismo ocurre con Israel Haaretz. Como dice el versículo, la virtud de la tierra, como el versículo dice, Israel Haaretz Bakolhu. La virtud de la tierra es en todo. ¿Qué significa esto? Que la virtud del crecimiento es justamente por el descenso y el ocultamiento en la tierra. La tierra aquí abajo es un lugar, este mundo donde nosotros vivimos, es un lugar donde la presencia de Dios está oculta. Nuestro trabajo es revelarla, etc. ¿Ok? Pero en la práctica está oculta. Abrimos los ojos y no lo vemos a Dios. Aquí, en este ocultamiento, así como Isra Jochma Minasichlus, así como la virtud y el crecimiento de la sabiduría, es a través de la oscuridad, de la falta de comprensión, de las preguntas, etc. En la tierra también hay un Israel. Aquí, a través de la falta de percepción concreta, con los ojos de carne y hueso, de la presencia de Dios, que esto es lo que quiere decir Moshiach, percibir a Dios, toda la carne vamos a ver, etc. Este ocultamiento genera una virtud, un crecimiento. Porque el concepto de tierra en términos sencillos es Tachtoin, es lo más bajo, y un nivel tan bajo que no hay por debajo de él. Y justamente por esto hay una virtud y una elevación muy grande en la tierra, como está explicado en Iggeres HaKodesh, en el Tanya, en la cuarta parte del Tanya, que la fuerza de crecimiento que hay en la tierra para que crezca y broten las plantas, etc., es similar al concepto de Yesh Me'ain, algo de la nada. Cuando uno planta una semilla, esa semilla, para que crezca en la práctica una planta y esa planta cargue muchísimas semillas, por ejemplo la semilla de trigo, cuando uno planta la semilla se tiene que pudrir en la tierra. Y a partir de que se pudre la semilla en la tierra, brota una espiga de trigo que a su vez carga montones de semillas. Una especie de Yesh Me'ain, algo, un montón de semillas y la espiga de trigo de la nada, de algo que se pudrió en la tierra. Es una especie de, porque en la práctica uno tenía una semilla al comienzo. No es nada literalmente, es una semilla que se pudrió. Pero el concepto es similar al Yesh Me'ain, algo de la nada, de la cual Dios crea el universo entero en todo momento. Algo de la nada. Entonces vemos que la tierra tiene un poder, una fuerza para generar, simbolizar algo parecido a la creación misma de Dios, algo de la nada. Y esto está justamente en la tierra. Y esto es lo que significa también nuestra Parsha, Parshas Shlach, Is Yosur Eretz Knan, justamente. Hay que recorrer la tierra de Canaán. Ok, la tierra ya entendimos que carga en sí un poder muy grande, parecido a Yesh Me'ain, algo de la nada. Koyach Hatzmicha se llama, el poder de brotar, de hacer crecer. Y la Toira nos dice que hay que recorrer la tierra, pero no cualquier tierra, la tierra de Canaán justamente. ¿Cuál es el asunto de Canaán en particular frente a otras tierras? La virtud es también porque es Eretz Canaán justamente, la tierra de Canaán. Cuanto más, la tierra es tierra, pero cuanto más bajo estés en la tierra, más crecimiento va a haber. A pesar de que la Toira dice en Parshas Zachariah Mois que no hagas, Moshe Rabbeinu le dice al pueblo de Israel, no hagas como lo hacen en la tierra de Mitzrayim,
de Egipto, donde ustedes se asentaron, y tampoco hagan, muchachos, como la tierra de Canaán, en donde ustedes van a asentarse. No hagan nada de esto. Ahí la Toira está hablando de las relaciones prohibidas. En Egipto eran extremadamente promiscuos, adúlteros. En la tierra de Canaán eran promiscuos, adúlteros, etc. Entonces la Toira está advirtiendo al pueblo de Israel: no hagan estas cuestiones. ¿Y cuáles son? Toda la lista larga, digamos, de relaciones prohibidas. Pero el punto es que en la tierra de Mitzrayim era un desastre. Y ustedes estaban asentados ahí. La Toira lo llama Ervas Haaretz, la perversión de la tierra. La tierra de Canaán, donde ustedes están yendo, lleno de idólatras y promiscuos y adúlteros, etc. No hagan esto, dice la Toira. Y como dice Rashi, que las acciones de los egipcios en aquella época y de los Knaanim en aquella época eran lo peor de todas las naciones. Y si es así, ¿cuál es la virtud de ir justamente a la tierra de Canaán? Dios nos está mandando al peor lugar de la tierra, al lugar donde vivía la gente que hacía las peores acciones del mundo. ¿Para qué nos mandó ahí? Ahora bien, así como hay una virtud particular en la tierra de Canaán, como la Torá dice que vaciamos a Mitzrayim, que le hicimos como un pozo en donde no hay peces, porque nos llevamos todos los peces, una especie de peceras donde estaban todos los peces, nos llevamos toda la riqueza de Mitzrayim, y la hicimos como una metzuda, una especie de trampa para los peces, una red para peces, en donde no hay, no para peces, perdón, una metzuda shenbat dagan, una especie de trampa, de silo, perdón, ahí está, silo, donde se guarda el grano. Y le sacamos todo el grano. Es decir, que refinamos todas las chispas de Kedusha, de santidad suprema que había en la tierra de Canaán, en la tierra de Mitzrayim, perdón, como dicen Kabbalah y Hasides, etc. Esto es todo un asunto en Hasides, no voy a explicar ahora todo el detalle. El punto es que nos llevamos de Mitzrayim toda la santidad que estaba hundida ahí en Mitzrayim, así como entonces de la tierra de Mitzrayim en Egipto había una virtud muy grande, y todo esto, esa virtud la llevamos a través de salir, de irnos de Mitzrayim, de Egipto. De la misma manera hay una virtud especial en la tierra de Canaán. No solamente en la tierra hay una fuerza particular, sino que en particular dentro de la tierra de Canaán, es lo peor de lo peor, ahí hay una fuerza mayor todavía. En otras palabras, una cosa frente a la otra hizo Dios. Donde hay muchísima impureza, significa que hay un poder enorme de Kedusha, de santidad. Por cuanto la tierra de Canaán estaba en un nivel extremadamente bajo, entonces en el refinamiento de la tierra de Canaán hay un Israel, hay una virtud, un crecimiento de la luz que viene justamente de la oscuridad, que es todo el concepto que fue explicado en este segundo capítulo del Maimar. ¿Qué significa Isna Jochma Menasiklus? Virtud de la sabiduría que surge de la falta de comprensión. Es el mismo concepto que Oir Min HaChoshech. La virtud de la luz es cuando surge de justamente la oscuridad. Cuanto más oscuridad hay, mayor potencial para revelar luz hay. Tercer capítulo. Y esto es el asunto del enviado, de toda la historia de Parshat Shlach, enviado de espías a recorrer la tierra de Canaán, subrayo recorrer porque esta es la traducción simple. Esta era una preparación para salir del desierto y entrar en la tierra de Israel. Hay un seder, hay un orden en la historia. El pueblo de Israel primero sale de Egipto, luego pasan un tiempo en el desierto y luego entran en la tierra de Israel. Cuando Moisés Rabbeinu manda espías a la tierra de Israel, a la tierra de Canaán, etc., esto es una preparación, el paso anterior, para entrar justamente en la tierra de Israel, como vamos a estudiar. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, el asunto central, su avoida, ¿cuál era? Ruchnius, espiritual, solamente. El estudio de Toira, etc., vivían del man que caía del cielo, bebían agua del pozo de Miriam, que los acompañaba a todos lados. Una vida bastante sencilla. Porque cuando estaban en el desierto se alimentaban del maná, y como dijeron nuestros sabios, la Toira no fue entregada sino a aquellos que comían el man, es decir, era un nivel de espiritualidad tan elevado que justamente a ellos les fue entregada la Toira. No era gente que trabajaba, estaba preocupado por pagar las cuentas, por el sueldo, por esto, por lo otro, el alquiler. De ninguna manera. Estaban solamente, puramente dedicados al estudio de Toira. Lo que no es el caso, la observancia de mitzvahs en el desierto, incluso después de la entrega de la Toira, no era, el Rebbe lo pone, Ikar Avodasim, no era el servicio a Dios principal de las personas en el desierto. No solamente las mitzvot
que dependen de la tierra de Israel, que obviamente no eran posibles en el desierto. O sea, cada mitzvah tiene un lugar en donde se puede cumplir. Algunas mitzvahs se pueden cumplir en todos los lugares, pero siempre hay una definición de, bueno, ¿dónde se cumple esta mitzvah? Por ejemplo, Shemitah, el cuidado del séptimo año, Yovel, el 50º año, esto se cumple en la tierra de Israel nada más. Fuera de la tierra de Israel no. Entonces, cada mitzvah tiene su tiempo, su lugar, quién la puede cumplir, etc. Entonces, no solamente las mitzvahs no eran el trabajo central del pueblo de Israel en el desierto. No solamente las mitzvahs que tienen que ver con la tierra de Israel, que obviamente no tenían nada que ver con el desierto, sino que incluso las mitzvahs que no dependían de la tierra de Israel, fundamentalmente comienzan cuando entran en la tierra de Israel. Que entonces empezó Ikar Avoda, el servicio central, principal, con las cosas materiales. Entre paréntesis, el Rebbe no lo trae acá, pero esto es famoso en Hasides. ¿Por qué los espías no querían entrar en Parshas Shlach a la tierra de Israel? ¿Y por qué la gente tampoco quería entrar a la tierra de Israel? Porque querían seguir viviendo una vida espiritual, como la estaban viviendo hasta ese momento. Y no querían entrar a la tierra de Israel y tener que ocuparse de las cosas materiales. No querían refinar el mundo material. Pero claramente ese no es el enfoque adecuado. Y esta es la explicación de este Maimar justamente. Este es el asunto central, en mi opinión, de este Maimar. Ikar Avoda, el trabajo central es con el mundo material, estando en el mundo y refinando el mundo. Vamos a ver. Pero justamente a través de la entrada en la tierra de Israel, es decir, el descenso para ocuparse también con cosas materiales y mundanas, terrenales, a través de esto hay una virtud en la luz. Como dijimos hasta ahora, en el segundo capítulo ampliamente se explicó que hay una virtud de la sabiduría cuando surge de las preguntas, hay una virtud de la luz cuando surge de la oscuridad. Entonces lo mismo pasa en el servicio a Dios. Cuando la persona desciende para ocuparse de cosas materiales, y como vamos a ver en un ratito, más adelante hacia el final del Maimar, cómo ocuparse de las cosas materiales para que en la práctica exista esa virtud, porque si no uno puede ser hundido por las cosas materiales y quedarse ahí en el mundo terrenal, y uno se vuelve una cosa más del mundo terrenal. Entonces, es verdad, hay que involucrarse con el mundo terrenal, pero hay que hacerlo de una forma adecuada, como vamos a estudiar. Todavía no llegamos. El punto es que hay un descenso desde la vida en el desierto, el estudio de Toira, y lo mismo se ve, entre paréntesis, en la vida particular de cada uno. Cuando uno es chico, uno está en la escuela, en la yeshiva, etc. Entonces, la vida es una vida de Toira. Y no estás preocupado de nada. ¿Quién paga la yeshiva? Yo qué sé. ¿Quién paga el almuerzo? A mí no me importa. Yo me siento en el comedor y como. Ah, pero después termina la yeshiva, te casás y empezás a trabajar en el mundo. Y ahí empezás a darte cuenta, había alguien que pagaba la yeshiva, el comedor, el dormitorio, mi ropa. No era tan sencilla la cosa. Estás involucrado ahora en el mundo material, en las cosas físicas y materiales. Hay que tener cuidado de no ser hundido y no ser atrapado por esas cosas. Paciencia, vamos a ver. Pero la cuestión es que, de vuelta, a través del ingreso en la tierra de Israel, es decir, el descenso para ocuparse de cosas terrenales y materiales, a través de esto hay una virtud en la luz. Justamente ahí sacás las fuerzas más grandes. Así como descender en Mitzrayim era refinar Mitzrayim, descender en la tierra de Canaán era refinar la tierra de Canaán, sacar la Kedusha, la santidad de esos lugares. Y por lo tanto, a pesar de que existe en el Talmud el comportamiento de Rabbi Shimon ben Yochai y sus compañeros, que eran Toirot Salomanosan, la Toira era su vida, su oficio, todo el día estudiar Toira. Y como él dijo, puede ser que una persona arar el campo en el momento de arar, puede ser que una persona siembre en el momento de sembrar, pero Toira, ¿quién la va a estudiar? Él se quejó, hay toda una discusión que el Rebbe está trayendo acá, entre Rabbi Shimon y Rabbi Shmuel. Para Rabbi Shimon lo único que hay que hacer es estudiar Toira, no hay que hacer ninguna otra cosa más. El resto del mundo, las naciones, qué sé yo, alguien se va a ocupar del trabajo en la tierra y de asentar la tierra, etc. Vamos a estudiar Toira nada más. A pesar de que existe este concepto, es un nivel en el servicio a Dios. Sin embargo, Rabbi Shimon también interrumpía para construir un azúcar, para usar un lulav, como dice el Talmud Yerushalmi. Y más aún, muchas personas hicieron como Rabbi Shimon, dice el Talmud, y no les fue bien. Hay que ocuparse del mundo material también, no solamente de Toira. Rabbi Shimon se ocupaba de Toira nada más. Ok, punto número 1, también interrumpía para hacer otras mitzvahs. Y punto número 2, sos Rabbi Shimon. Estás en el nivel de Rabbi Shimon y realmente
¿Utilizás el 100% de tu tiempo para el estudio de Torah? No sé. Y cuando estás sentado con el libro delante tuyo, ¿estás pensando y estudiando lo que realmente dice el libro? ¿O estás pensando en el desayuno? Andás a ver en qué cosas. No sé. Entonces el Talmud dice, muchos hicieron como Rabbi Shimon y no les fue bien. Y justamente aquellos que hicieron como Rabbi Shmuel, ¿qué decía Rabbi Shmuel? Él decía que tenés que conducirte. Como dice la segunda parsha del Shema, Veosafto de Ganejo, tenés que ocuparte de recoger el grano, anda a trabajar. Comportate con la Toira y con el mundo en forma de Derech Eretz. Vos tenés que hacer lo que hace el mundo. Es decir, tenés que trabajar la tierra, esto, lo otro. En la época de Rabbi Shmuel, probablemente la agricultura era lo principal. El punto es que andá a tener un trabajo. Y el momento de estudio de Toira, vas a estudiar Toira. Un poco a la mañana, un poco a la tarde, según la capacidad de cada uno. Que con este asunto de recoger el grano se incluyen los 39 trabajos en los asuntos mundanos del mundo, etcétera, a través de los cuales se cumplen las mitzvahs. Justamente los que hicieron como Rabbi Shmuel, que trabajaron y estudiaron Toira, a ellos les fue bien. ¿Estudiaban Toira todo el día? No, justamente no. Más cantidad de tiempo de trabajo y en calidad estudio de Toira, pero en cantidad de tiempo es menor. Pero es un tiempo realmente dedicado y concentrado para estudiar Toira. ¿Ok? Pero en la práctica no hicieron como Rabbi Shimon. Rabbi Shimon todo el tiempo en calidad y en cantidad era estudiar Toira. Esto no lo puede hacer todo el mundo. Justamente los que hicieron como Rabbi Shmuel, estos son los que tuvieron éxito. Y esta es la razón también por la cual nuestros sabios hicieron una votación y llegaron a la conclusión de que importante es el estudio porque lleva a la acción. Como es sabido la explicación de esto, porque al fin y al cabo, ¿qué es más importante, el estudio o la acción? Importante es el estudio. Gado, el maíz es más grande el estudio. ¿Por qué? Porque lleva a la acción. Entonces la acción es más importante. Sí, pero la frase dice grande es el estudio. Entonces, ¿qué es más grande, el estudio o la acción? La explicación es que la importancia y la grandeza del estudio es justamente cuando lleva a la acción. De aquí mismo se entiende que la acción es más importante. Maíz es como dicen nuestros sabios. Así a la Eila, como dice el Zohar. Y más aún, como está escrito en los escritos del Arizal, que en el futuro por venir, la acción va a ser claramente mayor. En el momento en que nuestros sabios hicieron la votación, God el Talmud, votaban, ¿qué es más importante, el estudio o la acción? El estudio es más importante, pero agregaron, porque lleva a la acción. En el futuro por venir, escribe el Arizal, la acción directamente va a ser claramente más importante. Entonces, en este tercer capítulo, el Rebbe explicó, a pesar de que en el desierto estudiaban Toira todo el día, a pesar de que en el comienzo de la vida de una persona, la persona estudia Toira todo el día, esto lo agregué yo, no está en el Maimer, pero para explicar y entender la cuestión. Sin embargo, Ikar Avoda, el principal trabajo es mitzvahs, es acción. Y en la época del desierto, cuando Moishe envía a los espías a la tierra de Canaán para recorrerla, Losur, Yosur es el Canaán, esto representa una preparación para pasar de la vida del desierto, en donde se alimentaban del man y estudiaban Toira todo el día, para pasar de ese estado a otro estado, al estado de involucrarse en los asuntos mundanos y materiales. 4. A pesar entonces de que la acción es lo principal, como explicamos ampliamente en el capítulo 3, a pesar de esto, el Seider, el orden normal del servicio a Dios, es que antes de ocuparse en los asuntos del mundo, uno tiene que primero estudiar Toira. Para tener el enfoque adecuado en la ocupación con los asuntos terrenales, primero tenés que estudiar Toira. Similar a los primeros años de una persona, estudia en la escuela, después va a trabajar. El pueblo de Israel en el desierto, primero estuvo en el desierto, después entró en la tierra de Israel. Y como está explicado en el Shulchan Aruch del Alter Rebbe, que el comienzo del día tiene que ser con tefila, con petición, con oración, lo que sea. Y después de la sinagoga hay que ir a la casa de estudio, estudiar Toira. Y solamente después andá y ocupate de Derech Eretz, las cosas mundanas y terrenales, las cuentas, etcétera, etcétera, el trabajo. Este es el trabajo en los asuntos del mundo. Entonces hay un orden. Reza, o sea, conectate con Dios. Estudia Toira. O sea, tener fuerzas, ¿para qué? Para después entrar en el mundo material y no ser absorbido y hundido por el mundo material. Y como en general, que al principio el pueblo de Israel estaba en el desierto, en la historia general, el pueblo de Israel estaba en el desierto y después entró en la tierra de Israel.
Y esta es también la razón por la cual los espías fueron losur, para recorrer la tierra. Estas personas que fueron, ¿quiénes eran? No eran cualquier persona, eran Anshei Moishe, eran personas de Moishe. Por eso la Torah dice Shlach lejo, envía para ti, tu gente, justamente. Moishe, el concepto central de Moishe es Toira. Como dice el versículo en Malachi, Zichru Toiras Moishe Abdi, recuerden la Torah de Moishe, mi sirviente. ¿Por qué se llamaba la Torah de Moishe? Porque Moishe entregó su vida por la Torah y por eso se llama por su nombre. Y con la fuerza de Moishe, es decir, con la fuerza de la Torah, uno puede ir al comienzo a recorrer la tierra. Letayer, a recorrer la tierra, a refinar la tierra. Acá el Rebbe, antes de seguir adelante, voy a interrumpir un minuto. Acá el Rebbe, rápidamente, ya estamos casi llegando al final del discurso, rápidamente combina las tres explicaciones de la palabra los Yosur Eretz Canaan. Vamos a volver un segundito al comienzo del Maimer. En el comienzo del Maimer trajimos una frase de Parsha Shlach, Shlach lecho anoshim ve Yosur Eretz Canaan. Envía para ti hombres, ya dijimos hombres significa hombres de Moishe, entregados a la Toira, etc. Primero Toira y después Yosur Eretz Canaan. Hay que revisar, recorrer, etc. la tierra de Canaán. Trajimos tres explicaciones. Yosuru, de la palabra Tayar. Tayar significa un guía, un turista, alguien que recorre, un mochilero, etc. Tayar. Después trajimos la palabra Toyar. Toyar significaba un adjetivo, una forma de darle justamente forma, una manera de darle forma a algo. Esa era Toyar, la segunda explicación de la palabra Yosuru. Y la tercera es Isroin. Isroin es virtud, crecimiento. El Rebbe ahora rápidamente va a combinar las tres cosas. Vamos a ver. Con la fuerza de la Toira, la fuerza de Moishe, la fuerza de la Toira, uno puede ir primero a recorrer la tierra de Canaán. Esta es la primera explicación, es decir, el refinamiento de la tierra en forma de tiur. Recorrer. El Rebbe no explica qué es. Mi forma de entenderlo, pero puede haber otras, etcétera, es que quizás acá lo que el Rebbe está diciendo es ¿cómo refinás el mundo? ¿Cómo refinás el mundo en forma de tiur, de recorrer? Cuando una persona recorre un lugar, no necesariamente se involucra en forma profunda en el lugar en donde está. Uno recorre como un turista. Uno va caminando, yo qué sé, por las calles de París y va mirando para acá, mirando para allá. Este es el palacio de esto, el palacio de otro. No sé, yo nunca estuve en París. Es un lindo lugar acá y allá, esto y lo otro. Pero entras en cada edificio y averiguás cada detalle de cada piedra del edificio y cuándo le fue hecho y quién era el nombre del arquitecto y cómo era. No, estoy recorriendo, no puedo vivir en París. Tengo tantos días para recorrer todo París. Bueno, voy a recorrer lo más lindo, lo más grande, etcétera. El museo de acá, el museo de allá. Y bueno, vimos un cuadro y avanzá. Si te vas a quedar mirando cada trazo del cuadro, no vas a poder ver el museo. Mira el cuadro y listo, avanzás. Eso es un tayar. Esto representa, como yo lo entiendo, es verdad, la persona cumple las mitzvahs, la persona está involucrado con Torah y mitzvahs, sí, pero es en forma hitzoinius, es decir, en forma exterior, donde la persona refina el mundo, está involucrado en el mundo, cumpliendo las mitzvahs y estudiando la Torah, pero solamente se involucra con el mundo hasta lo necesario para cumplir las mitzvahs. Por ejemplo, la mitzvah de tefilin. La mitzvah de tefilin se hace con cuero. Puede ser cuero de vaca, cuero de oveja, cuero de cabra. Entonces la persona refina el mundo, pero es una parte del mundo que tiene relación directa con una mitzvah, la mitzvah de tefilin. Pero el cuero de chancho, yo no tengo nada que ver con eso. No puedo cumplir ninguna mitzvah con eso, porque no se puede hacer tefilin con cuero de chancho, no se puede hacer mezuzá con cuero de chancho, etc. Entonces no tiene nada que ver conmigo, me alejo de esto. Es en forma de tiur. Uno está paseando, solamente recorriendo el camino turístico, por así decir, que está relacionado con la tierra y con las mitzvahs. En forma exterior, tiur, un paseo, por así decir. Después de refinar la tierra en forma de tiur, de paseo, ahí uno agrega un toyar. Agrega la segunda explicación de la palabra yosuru, un adjetivo a la tierra. Porque todo está relacionado con el refinamiento del mundo material. El primer paso es verdad, solamente involucrarte con el mundo material de acuerdo a lo que tiene que ver con mitzvahs, tiur, un paseo. Después, agregarle un toyar, agregarle un adjetivo a la tierra. ¿Qué significa esto? El Rebbe mismo explica. Uno revela en el mundo material
que todo, subrayo yo, no el Rebe, yo lo subrayo, todo lo que Dios creó en su mundo no lo creó sino para rendirle gloria a Él. Es decir, que la persona se involucra con el mundo no solamente con aquellos aspectos del mundo con los cuales puede cumplir una mitzvah, que tienen algún tipo de relación con la Toira, con las mitzvahs, con el judaísmo, etc., sino que uno se involucra con el mundo a full, incluso con aquellos aspectos que no tienen que ver con Toira y mitzvahs. ¿Pero para qué? Para revelar la presencia de Dios, justamente, en esos asuntos también. No es que Dios solamente está donde, entre comillas, el lugar lo acepta, donde se puede ver la presencia de Dios en ese lugar, como por ejemplo un cuero de vaca para hacer tefilin, para hacer una mezuzá, un sefer toira. No. Uno se involucra con el mundo para revelar la presencia de Dios en cada milímetro y esquina del mundo. Uno le da un toyar, un adjetivo, una forma, por así decir, una razón de ser, de por qué existe en el mundo de Dios esto, que aparentemente se opone a la presencia de Dios, para que reveles incluso en esto que Dios también es el creador de esto, y Él quiere esto, y esto mismo que aparentemente se opone a la presencia de Dios, puede rendirle gloria al creador. Y después, el tercer paso, la tercera traducción de la palabra Yosuru, uno se eleva a un nivel superior todavía, de Yosuru Lashon Israel. No recorrer la tierra de Canaán, sino encontrar virtud, crecimiento, agregar, más, aumentar, yoiser, en la tierra de Canaán. Es decir, que la persona recibe toisefes oir, más agregado de luz de la tierra justamente. A partir de vivir en esa oscuridad, de involucrarse con el mundo material, la persona se eleva. Similar al concepto que en el futuro por venir va a ser Nekei Batesoibev Gover. En el futuro la mujer va a estar por arriba del hombre. Esto no es una cuestión de machismo, no machismo, es un concepto nada más. Es un concepto de dador y receptor. En general el dador se considera por encima del receptor, porque da, justamente el receptor lo único que hace es recibir. Y en general el concepto del hombre es dar, y el concepto de la mujer es recibir. Esto se ve también en el nacimiento, cuando se engendra un bebé, etc. El hombre da una parte, la mujer recibe esa parte, la desarrolla, la hace crecer, etc. Ok. En el futuro por venir, la cosa se va a dar vuelta, por así decir. Y aquella que era receptora antes va a pasar a ser dadora. Y aquel que era dador va a pasar a ser receptor. Entonces lo que Trave está explicando es, hay una virtud donde uno crece, como dijimos antes. Virtud de la sabiduría, crecimiento en sabiduría a partir de las preguntas, la tontería, es decir, entre comillas, falta de comprensión. Virtud de la luz, que surge justamente de la oscuridad, a partir de iluminar un lugar oscuro. Hay una virtud misma en la luz. Bien, entonces, el Rebbe explicó las tres traducciones de la palabra Yosuru, explicó por qué habla de Eretz, la tierra, por qué justamente Eretz Canaan, la tierra de Canaán, el peor de los lugares. Es porque cuanto más bajas, tanto más hay un potencial de elevarse. De acuerdo a todo lo que dijimos, vamos a entender el contenido de la enseñanza para todas las generaciones de esta parsha, en el servicio a Dios, que la persona tiene que ocuparse también en las cosas materiales. Y si uno se va a quejar y va a temer de esto, es decir, hoy veis, mir, si yo voy a salir de la yeshiva, de las cuatro paredes de Toira Mitzvahs, voy a salir de Mea Shearim para involucrarme con el mundo me va a hacer bolsa, me va a destruir, me va a hundir el mundo. Sobre esto tenemos Tfilas Moishe Rabbeinu, para salvarnos de esa problemática, tenemos la plegaria de Moishe, para que tengamos éxito en nuestro servicio a Dios, y así como Moishe rezó por Yoshua bin Nun, su estudiante, digamos, principal, que Dios mismo lo salve, como dice Rashi, del mal consejo de los Meraglim, de los espías. Porque en todo lugar donde un Yehudi va, no está él solo. Cualquier lugar donde vos vas, no estás solo, no te preocupes, sino que Dios va con vos, por así decir. Y por lo tanto, como dice el versículo en la Parsha Shlach, vamos a elevarnos, vamos a crecer, vamos a subir a la tierra de Israel y vamos a heredarla o vamos a echar a los pueblos que están ahí porque podemos luchar contra ellos. Tenemos la fuerza de hacerlo. El Rebbe está parafraseando un versículo de Parsha Shlach en forma de otro versículo, tanto podemos ganar en ese lugar y crecer y estar ahí, etc. La tierra es muy, muy buena, dijo Yoshua con Caleb.
Es decir, 2 veces la palabra meoit, muy muy buena, como está explicado en el Likutei Torah, en nuestra parsha. La explicación es demasiado larga, el punto es que hay todo tipo de virtudes y energías y fuerzas justamente a través de, escondidas, por así decir, en el involucramiento de la persona con el mundo material. El Likutei Torah habla ahí de alma disgalia, alma discasia, el mundo revelado, el mundo oculto, todo tipo de virtudes, por eso 2 veces la palabra meoit, Hay grandes energías que uno puede revelar y utilizar a través de involucrarse con el mundo material. Pero ojo, tiene que haber una akdama, una introducción, toira, primero toira, tfila, etc. Y a través de esto se va a cumplir rápidamente la promesa de que se va a levantar un rey de la casa de David, etc. Y va a luchar, como dice Rambam. El rey está citando a Rambam, Maimónides. Y va a luchar las guerras de Dios, y va a tener éxito, y va a construir el Beis Hamikdash en su lugar, en un lugar físico, justamente, en donde se va a transformar, o ya es un lugar de tfila, de rezo, y por lo tanto uno tiene que rezar orientado hacia el Beis Hamikdash, hacia el templo, porque todos los rezos se elevan a Dios a través del Beis Hamikdash, del templo, y también va a ser un lugar de Toira, del estudio de Toira, que de ahí, donde estaba el Beis Hamikdash, había un Sanhedrin, el gran juzgado de 71 ancianos, estaba justamente ahí en ese lugar. El Beis Din HaGodel, el gran juzgado más elevado, por así decir, la corte suprema, etc., estaba en el Beis Hamikdash. Entonces es un lugar de tfila, es un lugar de rezo, porque todos los rezos se elevan a Dios a través de ahí. Es un lugar de toira, porque de ahí salía de Tzion salía la toira, es decir, el gran juzgado estaba reunido en el Beis Hamikdash, es un lugar de toira. Hacia todo el resto del mundo sale la enseñanza y la toira, etc., y así va a ser para nosotros. En Bagaladidan, en nuestros días, rápidamente, dentro de poco, literalmente, con la Geula Mitis Vashleima, con la redención verdadera y plena. Entonces, en resumen, el Rebbe planteó 3 explicaciones de la palabra Yosuru, y a partir de estas 3 explicaciones son 3 niveles en el servicio a Dios, todo esto involucrado con justamente trabajar la tierra. Es decir, bajar a los lugares más bajos, más terribles, y ahí revelar la presencia de Dios. Pero primero hay que tener tfila, conexión con Dios, después hay que tener toira, el estudio, la fuerza de Moishe, y la plegaria de Moishe, la que nos da fuerza justamente para que cuando bajamos esos niveles no seamos absorbidos y no nos perdamos, por así decir, en la materialidad del mundo.